Bienvenidos al avance del capítulo 219 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Arif, Soner y Suleiman pusieron en marcha la última parte de su plan. Disfrazados de militares llegaron hasta el lugar donde mantenían retenidos a los prisioneros y actuaron con total seguridad. Apenas entraron, dieron la orden de trasladar inmediatamente a todos los cautivos. La autoridad con la que hablaron y la apariencia que llevaban fueron suficientes para imponer respeto. Los hombres encargados de la vigilancia no se atrevieron a cuestionar las órdenes ni a pedir explicaciones. Convencidos de que se trataba de una operación oficial, comenzaron a sacarlo a los prisioneros y a subirlos al camión sin hacer preguntas. La operación se desarrolló con tanta rapidez que en poco tiempo todos los cautivos habían sido trasladados. Algún tiempo después llegó el jefe del grupo encargado de vigilar el lugar. Apenas entró, se sorprendió al encontrar a varios de sus hombres tirados en el suelo y visiblemente desorientados. Inmediatamente exigió una explicación. Uno de ellos le respondió que había llegado un supuesto general acompañado de varios hombres y que se habían llevado a todos los prisioneros por orden superior. Aquellas palabras hicieron que el líder estallara de furia. Sin poder creer semejante error, comenzó a reprender a sus subordinados. Les recordó que nadie había autorizado un traslado y que habían permitido que unos desconocidos se llevaran a todos los cautivos sin verificar una sola orden. Mientras tanto, Arif, Soner y Suleiman se alejaban cada vez más del lugar junto a las personas que acababan de rescatar. Cuando finalmente estuvieron lo suficientemente lejos para sentirse seguros, detuvieron el vehículo y comenzaron a liberar a los prisioneros. Muchos de ellos estaban confundidos y asustados. Después de tanto tiempo encerrados, ni siquiera sabían dónde se encontraban ni qué destino les esperaba. Algunos preguntaban nerviosamente qué iban a hacer con ellos y si realmente estaban a salvo. Entonces Arif se acercó a uno de los cautivos y le quitó la venda que cubría sus ojos. En cuanto aquel hombre reconoció a su salvador, la tensión desapareció de inmediato. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a abrazarlo. La emoción se propagó rápidamente entre los demás. Uno tras otro comenzaron a quitarse las vendas y a comprender que finalmente eran libres. Muchos abrazaron a Arif, a Soner y a Suleiman mientras les agradecían todo lo que habían hecho para rescatarlos. Después de expresar su gratitud, los antiguos prisioneros decidieron marcharse lo antes posible. El miedo a ser capturados nuevamente seguía muy presente y ninguno quería correr el riesgo de volver a caer en manos de sus captores. Horas más tarde, Soner ya se encontraba en su casa. Desde allí llamó por teléfono a Semile para tranquilizarla. Le informó que Arif estaba sano y salvo y que la operación había sido exitosa. También le explicó que ahora que los prisioneros estaban libres, la prioridad era encontrar a Mete. Mientras hablaba, apareció Bahar. Se acercó a él y le confesó que había estado muy preocupada durante todo el tiempo que estuvo fuera. Soner la tranquilizó, asegurándole que se encontraba bien y que no había sufrido ningún daño. Sin embargo, insistió en que todavía no podían relajarse porque Mete seguía desaparecido y necesitaban encontrarlo cuanto antes. Por otro lado, la situación era completamente diferente entre los hombres de Tukrul. Tras descubrir el engaño, comenzaron a organizarse para rescatar a su líder a cualquier precio. Varios de ellos se lamentaban por haber caído en la trampa de Arif y sus compañeros. Consideraban humillante haber sido engañados de una manera tan sencilla y haber permitido la liberación de todos los cautivos. A pesar de ello, el jefe del grupo intentó mantener la calma. Les aseguró que todavía podían corregir el error. Según él, lo más importante era localizar y liberar a Tukrul. Estaba convencido de que una vez recuperara la libertad, no tardaría en tomar represalias. Además, les recordó que conocían perfectamente el carácter de su líder. Por esa razón estaba seguro de que cuando lograran rescatarlo, una de sus primeras órdenes sería encontrar a Arif y ajustar cuentas con él por todo el daño que les había causado. Por otra parte, Mete decidió visitar a su madre. Semile acababa de llegar a casa cuando lo vio aparecer. La emoción fue inmediata y no tardó en abrazarlo con fuerza. Hacía tiempo que no lo veía y la preocupación por todo lo que estaba ocurriendo la había acompañado cada día. Después de saludarla, Mete le pidió que lo acompañara porque quería mostrarle algo importante. Aunque no entendía de qué se trataba, Semile aceptó y salió con él. Tras un largo recorrido llegaron hasta la casa de Tukrul. En cuanto entró, Semile comenzó a observar el lugar y poco a poco fue comprendiendo lo que había ocurrido allí. Las habitaciones, los objetos y las condiciones en las que mantenían a los cautivos le permitieron imaginar una pequeña parte del sufrimiento que tantas personas habían soportado. La impresión fue tan grande que por unos momentos se quedó sin palabras. Resultaba difícil asimilar que seres humanos hubieran sido sometidos a semejante dolor. Sin darle demasiado tiempo para recuperarse, Mete la condujo hasta otra habitación donde mantenía retenido a Tukrul. Al verlo en aquellas
condiciones, la sorpresa de Semile fue todavía mayor. Nunca imaginó que encontraría al hombre responsable de tantas desgracias completamente indefenso. Mete intentó tranquilizarla y le explicó que ya no tenía nada que temer. Según él, la situación había cambiado por completo y ahora era Togrul quien sentía miedo. Acto seguido despertó bruscamente al prisionero y le informó que había llevado a su madre para que escuchara algo que llevaba mucho tiempo esperando. Mete le exigió que pidiera perdón, no solamente a Semile, sino también a todas las madres que habían sufrido por culpa de sus acciones, a todas las familias que habían sido separadas y a todas las personas que habían perdido a sus seres queridos. Togrul, agotado y derrotado, respondió que lo sentía. Sin embargo, aquella disculpa no fue suficiente para Mete. Consideró que las palabras habían sido demasiado superficiales para el daño causado. Por eso la obligó a arrodillarse y le exigió que hablara con sinceridad. Sin otra alternativa, Togrul obedeció. Entonces reconoció el dolor que había provocado, admitió que había hecho sufrir a Arif, a muchas familias y especialmente a las madres que habían visto desaparecer a sus hijos. También reconoció que había perseguido y castigado a personas cuyo único delito había sido amar a su país y defender aquello en lo que creían. Mientras escuchaba aquellas palabras, Semile no pudo contener las lágrimas. Sin embargo, lo que más la afectaba no era la disciplina de Togrul, sino la transformación que veía en su propio hijo. El resentimiento y la sed de venganza que consumía a Mete la preocupaba profundamente. Cuando todo terminó, Mete le dijo que ya podían marcharse. Semile aceptó sin discutir y ambos se dirigieron hacia la salida. No obstante, antes de abandonar la casa, Mete regresó unos instantes a la habitación donde permanecía Togrul. Allí comprobó nuevamente que las ataduras seguían firmes. Después se inclinó cerca de él y le dejó claro que aquello todavía no había terminado. Le advirtió que volvería y que cuando lo hiciera tendría cuentas pendientes que resolver. Tras decir aquello, abandonó la habitación y salió de la casa. Mientras tanto, Buste también había llegado al lugar. Al descubrir la situación y comprender lo que estaba ocurriendo con Togrul, sintió cómo el miedo se apoderaba de ella. La escena la dejó completamente paralizada, consciente de que los acontecimientos estaban alcanzando un punto cada vez más peligroso y que nadie podía prever cómo terminaría aquella cadena de venganzas. En cuanto Buste escuchó la voz de Mete acercándose, reaccionó de inmediato. El miedo a que descubriera que lo había seguido la hizo esconderse apresuradamente. Permaneció inmóvil hasta asegurarse de que Mete y Semile se habían alejado. Cuando ya no escuchó sus pasos, reunió valor y entró en la zona donde se encontraban los calabozos. Sin embargo, apenas vio a Togrul retenido en aquellas condiciones, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. La imagen era mucho más impactante de lo que había imaginado. Incapaz de soportar la escena, cerró la puerta de inmediato y se alejó apresuradamente. Mientras intentaba salir de allí, se cruzó inesperadamente con Mete. Al verla tan alterada, Mete la abrazó y trató de tranquilizarla. Le aseguró que todo estaba bien, que él estaba allí y que no permitiría que nadie le hiciera daño. Mientras tanto, Semile regresaba a casa de Hasef acompañada por Berrin, Osman y Aika. Durante el camino se encontraron con Hakan. Este se acercó y explicó que habían ido a ver a Serap. Al darse cuenta de la situación, Semile tomó a Osman y a Aika y continuó caminando dejando a Hakan y Berrin a solas. Aprovechando el momento, Berrin le preguntó por qué no les había dicho que viajaría a Bursa. Hakan respondió que había preferido no hacerlo porque pensaba que su presencia podía incomodarla y no quería que pasara todo el viaje sintiéndose incómoda por su culpa. Provocó una reacción inesperada en Berrin. Ella le explicó que debería haberle preguntado antes de asumir algo. Incluso insinuó que tal vez sí habría querido que fuera o que quizá le habría gustado compartir ese tiempo con él. Las palabras dejaron a Hakan completamente nervioso. Por primera vez en mucho tiempo era él quien no encontraba qué decir. Al notar su reacción, Berrin sonrió ligeramente. Entonces se acercó y le dio un beso antes de marcharse. Hakan quedó inmóvil, completamente sorprendido. El gesto lo tomó desprevenido y durante varios segundos fue incapaz de reaccionar. Poco a poco comenzó a comprender el significado de aquel beso. Después de tanto tiempo ocultando sus sentimientos, sintió que finalmente existía una posibilidad real de construir un futuro junto a Berrin. Por otra parte, los hombres de Togrul lograron identificar desde dónde Mete realizaba las llamadas que les había hecho anteriormente. Convencidos de que esa pista podía conducirlos hasta su líder, se dirigieron rápidamente al lugar. Sin embargo, no eran los únicos que seguían la pista. A cierta distancia, Arif y Suleiman vigilaban sus movimientos. Ambos sospechaban que aquellos hombres estaban intentando llegar hasta Mete y decidieron seguirlos discretamente.
Cuando los hombres de Tukrul llegaron al punto indicado, optaron por esperar. Sabían que tarde o temprano Mete aparecería y preferían seguirlo antes que enfrentarlo directamente. No tardaron mucho en verlo, esperaron pacientemente a que terminara una llamada y luego comenzaron a seguirlo. Tal como habían previsto, Mete terminó conduciéndolos hasta la residencia donde permanecía retenido Tugrul. En cuanto confirmaron el lugar, los hombres abrieron fuego sin previo aviso. Mete reaccionó de inmediato y se lanzó al suelo para protegerse. Desde allí respondió a los disparos mientras intentaba encontrar una forma de escapar. La situación se volvió cada vez más peligrosa. Sus enemigos avanzaban poco a poco, decididos a acabar con él de una vez por todas. Comprendiendo que no podría mantenerse mucho tiempo en campo abierto, Mete logró refugiarse dentro de la residencia. Sin embargo, aquello no resolvía completamente el problema, ya que seguía rodeado. Por fortuna, en ese momento aparecieron Arif y Suleimán desde una posición estratégica, comenzaron a disparar contra los hombres de Tugrul, obligándolos a retroceder. Al verse atrapados entre dos frentes, los atacantes comprendieron que continuar luchando era demasiado arriesgado y decidieron retirarse temporalmente. Poco después la situación dio un giro. Un agente informó a sus compañeros que varios vecinos habían reportado un intenso tiroteo procedente de la residencia de Tugrul. Al mismo tiempo, Aika se acercó a Soner, quien se encontraba conversando con Semile y el resto de la familia. Les explicó que Suleimán había llamado urgentemente para pedirle que fueran a la residencia. Soner se puso en pie inmediatamente con intención de marcharse. Semile, sin embargo, decidió acompañarlo. Cuando finalmente llegaron al lugar, encontraron la zona completamente rodeada por la policía. Preocupada, Semile buscó a Arif para averiguar qué estaba sucediendo. Él le explicó que el enfrentamiento había comenzado cuando los hombres de Tugrul llegaron buscando a Mete. También les contó que, al parecer, algún vecino había escuchado los disparos y alertó a las autoridades. La situación había llegado a un punto crítico. Según Arif, Mete se encontraba dentro de la residencia y mantenía a Tugrul bajo su control. Desde el interior de la casa, Mete observaba todo lo que ocurría. Las patrullas rodeaban el lugar, los agentes ocupaban posiciones y cada minuto que pasaba reducía sus posibilidades de escapar. Ante aquella realidad comenzó a convencerse de que no tenía salida. En su mente solo existía una idea. Si era detenido, Tugrul podría recuperar la libertad algún día y volver a destruir vidas inocentes. Por esa razón llegó a la conclusión de que debía poner fin a todo antes de que fuera demasiado tarde. Cuando se encontró frente a Tugrul, pudo ver el terror reflejado en su rostro. El hombre que durante tanto tiempo había sembrado miedo, ahora estaba completamente dominado por él. El pánico era tan intenso que apenas podía controlar su cuerpo. Temblando de arriba a abajo, comenzó a suplicar por su vida. Le pidió a Mete que no lo matara y confesó que tenía miedo de morir. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.